Ricardo Salinas Pliego, quinto hombre más rico de México. Fortuna de $7,440 millones, dueño de Televisión Azteca, Electra, Banco Azteca, y también algo más. El evasor fiscal más grande de la historia de México. Debe 74,000 millones de pesos al gobierno. 74,000 millones. Y durante años, simplemente no pagó. Why not pasaba? El 14 de noviembre de 2025, la Suprema Corte le dio el golpe final. Perdió, tiene que pagar. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué durante tantos años pudo evadir? ¿Por qué los ricos en México no pagan impuestos? ¿Why nosotros? Sí. Hoy vamos a analizar el caso Salinas Pliego, para entender cómo funciona realmente la evasión fiscal en México sin rodeos. Send me solo Oliver. Los números son brutales. Salinas Pliego debe 74,000 millones de pesos al SAT. Para que entiendas la magnitud, eso es más que el presupuesto anual completo de varios estados mexicanos. Es más que lo que México gasta en ciertos programas sociales en años. Son 74,000 millones que debían estar en escuelas, en hospitales, en carreteras. Pero están en los bolsillos de un multimillonario, ¿y lo peor? Hay decenas, cientos de empresarios que hacen exactamente lo mismo. Pero Salinas Pliego es el caso más visible, el más descarado, el más emblemático de cómo el sistema fiscal mexicano está roto. Vamos con los hechos. El 14 de noviembre de 2025, hace apenas días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad 7 recursos que Salinas Pliego tenía pendientes. Los perdió todos. Cada uno eso significa que el crédito fiscal que el SAT le reclama quedó firme. Ya no puede apelar más. Ya se le acabaron los tribunales mexicanos, y la deuda creció de 36,000 millones iniciales a casi 50,000 millones, solo por los recursos que perdió este jueves. Y eso es apenas parte de los 74,000 millones totales que debe. ¿Por qué creció? Porque cada año que pasaba sin pagar, se acumulaban recargos, intereses, multas. El tiempo jugaba a favor del empresario, porque podía seguir usando ese dinero, pero en contra porque la deuda crecía exponencialmente. Ahora, déjame explicarte cómo llegamos aquí. El origen de esta deuda gigantesca está en algo que se llama consolidación fiscal. Era un mecanismo que existió en México desde 1982. Permitía a los grupos empresariales hacer contabilidad cruzada entre todas sus empresas. Imagina que tienes 10 empresas, en 5 ganan dinero, 5 pierden dinero. Con la consolidación fiscal, podías sumar todas las ganancias y todas las pérdidas, presentar un resultado único al SAT. Y si las pérdidas eran mayores que las ganancias, no pagabas impuestos. Suena razonable, ¿no? El problema es el abuso. Empresarios como Salinas Pliego compraban empresas quebradas, moribundas, solo para registrar pérdidas gigantescas que en realidad no existían. Maquillaban sus utilidades. Presentaban al SAT que habían perdido dinero, cuando en realidad habían ganado millones. El caso específico de Salinas Pliego involucra los ejercicios fiscales de 2008, 2010, 2011, 2012 y 2013. Durante esos años, Grupo Salinas reportó pérdidas inexistentes por compra de acciones, pérdidas que nunca ocurrieron realmente. Era contabilidad creativa, era evasión fiscal disfrazada de estrategia legal, y funcionó durante años, hasta que el SAT se dio cuenta. Hizo auditorías, descubrió el esquema, y en 2013 emitió un crédito fiscal inicial de 18,455 millones de pesos. Pero Salinas Pliego hizo lo que todos los ricos hacen en México. No pagó, recurrió a tribunales, contrató los mejores abogados del país, y empezó una batalla legal que duraría más de una década. Durante esos años, Salinas Pliego presentó más de 30 litigios diferentes, 30 juicios fiscales contra el SAT, en algunos por Electra, otros por Televisión Azteca, otros por otras empresas del grupo. La estrategia era clara: dilataran, retrasar, apelaran, porque mientras los juicios estaban en proceso, no tenía que pagar. Y ese dinero seguía produciendo intereses en sus cuentas. Seguía generando ganancias para él. Era un negocio perfecto, deber al gobierno y ganar dinero con esa deuda. Pero algo cambió. Llegó López Obrador en 2018, y luego Claudia Sheinbaum en 2024, y ambos decidieron que Salinas Pliego iba a pagar, no como amenaza política, sino como política de Estado, porque el mensaje era claro: los ricos también pagan impuestos, no pueden evadir para siempre. Y empezó la presión. El SAT intensificó la persecución de las deudas. El Congreso aprobó en octubre de 2025 una reforma al recurso de amparo. Y esa reforma fue el golpe mortal para Salinas Pliego. La reforma hizo 2 cosas fundamentales. Primero, limitó el uso del amparo fiscal. Antes, Salinas Pliego podía presentar amparos en múltiples instancias,
dilatando años el proceso. Ahora, eso es mucho más difícil. Segundo, y esto es brutal, incluyó retroactividad parcial. Eso significa que la reforma se aplica incluso a casos ya abiertos que entren en una fase nueva del proceso. Y el caso Salinas Pliego entraba perfectamente en esa definición. Entonces, de repente, las puertas que tenía para seguir apelando se cerraron. Los caminos jurídicos desaparecieron, y los 7 recursos que tenía en la Suprema Corte fueron resueltos en su contra por unanimidad. Sáenz Jamie Cardenas, jurista e investigador de la UNAM, lo explica claramente. Estamos hablando de que ya es a punto de que el señor Salinas pierda todo. La situación de las empresas de Salinas Pliego es muy comprometida. Lo que ocurrió en la Corte era determinante. Todo indica que, juridicamente, en un plazo máximo de 1 año, va a estar resuelto. 1 año después de más de una década de litigios, todo se resolverá en 1 año. Y Salinas Pliego lo sabe. Por eso amenazó públicamente con sacar su dinero de México con irse del país. Como si México le debiera algo a él, pero Aymasan Salinas Pliego no solo debe al gobierno mexicano, también debe en Estados Unidos. Sus acreedores estadounidenses le reclaman el pago de una deuda de $400 millones, que ya ascendió a 580 millones por los retrasos. El juicio avanzó esta semana en cortes estadounidenses, y no tiene visos de acabar bien para él. Entonces, Salinas Pliego está acorralado. En México perdió todos los recursos. En Estados Unidos, enfrenta juicios millonarios. Why su fortuna? Aunque gigantesca no es. Según Bloomberg, su riqueza está valorada en $7.440 millones. Esos son aproximadamente 136,000 millones de pesos al cambio actual, y debe 74,000 millones solo al SAT mexicano, más de la mitad de su fortuna. Si paga, su imperio se tambalea. Si no paga, el SAT puede embargar sus bienes, puede congelar cuentas, puede tomar control de empresas. Es una situación sin salida para él, pero justa para México. Porque déjame explicarte algo fundamental. Esos 74,000 millones de pesos no son dinero abstracto. Son escuelas que no se construyeron. Son maestros que no se contrataron. Son hospitales que no se equiparon. Son carreteras que no se repararon. Son becas que no se otorgaron. Cada peso que Salinas Pliego evadió es un peso que no llegó a programas sociales, que no llegó a infraestructura, que no llegó al pueblo. Y mientras él evadía, tú pagabas, yo pagaba. El trabajador que gana salario mínimo pagaba, porque en México el sistema fiscal es regresivo. Los que menos tienen pagan proporcionalmente más a los que más tienen evaden. Y no es solo Salinas Pliego. Durante años, grandes corporativos mexicanos evadieron impuestos masivamente usando el mismo esquema de consolidación fiscal, pero cuando López Obrador llegó al poder, hizo públicas listas con presuntos adeudos de grandes contribuyentes. Y empezó la presión. Walmart pagó, BBV a México, pagó a Grupo Modelo, pagó a América Móvil, pagó, IBM pagó, FEMSA pagó, Grupo Val pagó. Todos entregaron contribuciones multimillonarias al SAT, en algunos casos mediante acuerdos conclusivos vinculados a créditos fiscales. Era mejor pagar que enfrentar litigios públicos que dañaban su reputación. Pero Salinas Pliego se negó, se resistió, siguió litigando, siguió evadiendo, y usó sus medios de comunicación, Televisión Azteca, para atacar al gobierno, para decir que era persecución política, que el SAT actuaba ilegalmente, que el sistema judicial estaba sometido a una agenda política. En sus propias palabras, publicadas en redes sociales, la resolución que negó el amparo a Grupo Electra es ilegal y expone un sistema de justicia sometido a una agenda e intereses políticos. Los magistrados actuaron con sesgo y consigna política, no con razonamiento jurídico. Pero la realidad es otra. Los magistrados revisaron las pruebas, analizaron los documentos y concluyeron unánimemente que Salinas Pliego evadió impuestos, que las pérdidas que reportó eran inexistentes aunque debe pagar. Y ahora Salinas Pliego amenaza con ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice que los canales nacionales se agotaron para él, pero los expertos son claros, eso no le va a servir. Patricia López, especialista fiscal de la UNAM, explica, bajo la ley mexicana, la ejecución se dará y no la detendría ninguna otra corte ni ningún otro tribunal supranacional. Incluso si la Corte Interamericana aceptara su caso, cosa improbable, el proceso tomaría casi una década. Y mientras tanto, el SAT ejecutará la deuda, embargará bienes, cobrará lo que se le debe. Entonces, ¿qué va a pasar? Salinas Pliego tiene 2 opciones: pagar o enfrentar embargo. Si paga, entrega 74,000 millones de pesos al gobierno. Su imperio se debilita significativamente, pero sobrevive. Si no paga, el SAT puede embargar Electra, Televisión Azteca, Banco Azteca, propiedades,
cuentas bancarias. Puede desmantelar su imperio pieza por pieza hasta cobrar lo que se le debe. Y la reforma de octubre de 2025 establece un plazo máximo de 90 días naturales para que el tribunal falle desde que se produce la audiencia. Entonces el proceso será rápido a muy rápido. No habrá más décadas de litigios, será cuestión de meses. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué durante tantos años Salinas Pliego pudo evadir? ¿Por qué el sistema permitió que acumulara 74,000 millones de pesos en deudas? La respuesta es compleja pero clara, porque México tiene un sistema fiscal diseñado para proteger a los ricos, porque las leyes tenían lagunas enormes que permitían la consolidación fiscal abusiva, porque los tribunales estaban sobrecargados y los juicios fiscales se dilataban eternamente, porque los ricos pueden contratar los mejores abogados del país para encontrar cada resquicio legal, y porque históricamente no había voluntad política para enfrentar a los grandes empresarios. Aaron hizo que la reforma de octubre de 2025 cerró muchas de esas lagunas, limitó el uso del amparo, aceleró los procesos e hizo retroactiva parcialmente la aplicación a casos pendientes. Y los tres poderes del Estado se alinearon, el Ejecutivo con la persecución de las deudas, el Legislativo con la aprobación de la reforma al amparo, el Judicial con la resolución acelerada de pleitos que se arrastraban desde años. Todo convergió para cerrar el cerco sobre Salinas Pliego, y funcionó. Pero hay una lección más profunda aquí. México tiene 2 billones de pesos en créditos fiscales en litigio. Eso es dinero que grandes contribuyentes deben al gobierno y están peleando en tribunales. Imagina si todo ese dinero se cobrara. Imagina cuántas escuelas, hospitales, carreteras, programas sociales se podrían financiar. Imagina cuánto cambiaría México. Porque el problema no es solo Salinas Pliego Can, es sistémico. Es que durante décadas, los ricos en México no pagaron lo que debían, y el peso fiscal recayó desproporcionadamente en la clase trabajadora en 2000. Y hay algo irónico. Salinas Pliego, que evadió 74,000 millones de pesos en México, pagó 25 millones de dólares en Estados Unidos para no pisar la cárcel. 25 millones para evitar prisión, porque en Estados Unidos, la evasión fiscal puede llevarte a la cárcel. No importa quién seas, no importa cuánto dinero tengas. Si evades, vas a prisión. Pero en México, Salinas Pliego evadió durante más de una década y nunca enfrentó cargos criminales. Solo civiles, solo fiscales, nunca prisión. Esa es la diferencia entre un sistema que funciona y uno que no. Entonces, ¿qué aprendimos del caso Salinas Pliego? Primero, que los ricos en México históricamente no pagaban impuestos porque el sistema se los permitía. Segundo, que cuando hay voluntad política, se puede cambiar. La reforma de octubre de 2025 lo demuestra. Tercero, que la batalla no ha terminado. Salinas Pliego es solo uno de muchos grandes deudores. Cuarto, que nosotros, como ciudadanos, tenemos que exigir que todos paguen, porque cada peso que un rico evade es un peso que sale de programas que nos benefician a todos. Y hay una pregunta final. ¿Qué va a hacer Salinas Pliego? ¿Va a pagar o va a huir? ¿Va a cumplir con sus obligaciones fiscales o va a sacar su dinero de México como amenazó? Vamos a ver en los próximos meses, porque según los expertos, en un plazo máximo de un año, todo estará resuelto, y México estará observando. Porque esto no es solo sobre dinero, es sobre justicia, es sobre igualdad ante la ley, es sobre si en México todos somos iguales o si los ricos viven con reglas diferentes. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara. Salinas Pliego tiene que pagar, no es persecución política, es aplicación de la ley, y la Suprema Corte lo confirmó por unanimidad. No hay ambigüedad legal, evadió, debe pagar. YVA, ya sea voluntariamente o mediante embargo. ¿Conocías este caso? ¿Sabías que Salinas Pliego debe 74,000 millones? ¿Qué piensas? ¿Crees que finalmente va a pagar? ¿O crees que va a encontrar otra forma de evadir? Cuéntame en los comentarios, porque este es un caso que define mucho sobre México, sobre nuestro sistema fiscal, sobre nuestra justicia, sobre si realmente somos un país de leyes o un país donde los ricos hacen lo que quieren. En Estría creemos que mereces saber la verdad, sobre cómo funciona realmente la evasión fiscal, sobre quién paga y quién no, sobre por qué tu dinero no alcanza mientras multimillonarios evaden impuestos masivamente. Porque solo conociendo la verdad, podemos exigir cambio. Solo entendiendo el sistema podemos reformarlo. Suscríbete para más análisis sin filtros. Un gran abrazo, y nos vemos en el próximo video de Estría.